A continuación vamos a hablar un poco de mi experiencia en la preparación de una clase. Muy posiblemente en los escenarios de docencia en que he podido participar, gran parte de mi experiencia está basada en un conjunto de elementos como la intuición, como la sensibilidad cultural, como poder de alguna manera ponerse en los zapatos del otro de cómo me gustaría a mí recibir una clase. Y muchas veces un poco en el escenario en el cual me encuentro, que es un escenario en el cual formo personas o participo en procesos de formación que están concentrados mucho hacia los fines de semana. Eso en el escenario de las maestrías y las especializaciones en epidemiología y salud pública, donde he podido tener la oportunidad de ejercer como docente. Un poco cuando me enfrento al ejercicio como docente en el aula de clase, como lugar de encuentro entre estudiante y docente, pues primero tengo un elemento vital que es el elemento, la experiencia del estudiante. Si un estudiante está acostumbrado a recibir su clase en un aula en la cual se encuentra sentado esperando que le ofrezcan información acerca de una, o sea, más que le ofrezcan información, que le transfieran el conocimiento, como hemos estado acostumbrados muchas veces en la escuela, en el bachillerato, en los diferentes escenarios donde nos desenvolvemos, pues obviamente es lo que esperaría encontrar más fácil en el siguiente contacto con otra aula de clase. Entonces, innovar, por ejemplo, en un aula virtual donde uno pasaría de un esquema un poco acartonado, el esquema prusiano de esa aula de clase, a un escenario en el cual el estudiante tiene que ser mucho más interactivo, como contestar un foro, como hacer un video, como nos ha tocado en este diplomado, pues puede constituir un elemento tan disruptivo que me cause cierta repulsión. Y parte de mi transferencia de conocimiento debe tener muchos más elementos y entender intuitivamente que el estudiante puede rechazar o no adaptarse a esos nuevos esquemas. Entonces, en esas experiencias como estudiante, pues nosotros vamos a tener perfectamente escenarios en los cuales el estudiante quiere un aula organizada, como generalmente lo tenemos, que es un tablero con diferentes sillas en las cuales va a recibir su clase. Ese ejercicio no siempre vienen todos los estudiantes con esa modalidad. Entonces, pensar que todos los estudiantes estamos acostumbrados a la cuadrícula del salón de clase o al escenario del salón de clase puede ser un error grandísimo. El segundo elemento que suele aparecer en mi reflexión como docente es el tipo de estudiante al que me encuentro, un poco por algún contacto en lecturas que he tenido la oportunidad de hacer, algunos elementos de clase en otros momentos que he podido recibir, en los cuales hay estudiantes que les gusta recibir la mayoría de su educación, de su entrenamiento en forma completamente visual, el estudiante que espera que le estén transmitiendo imágenes de manera permanente. El segundo, que es aquel que espera que básicamente le estén diciendo o le estén contando historias, que sería lo que conoceríamos como el estudiante auditivo, que es muy probablemente la mayor forma o la forma que habitualmente asumimos que son los estudiantes. Y el tercero, que es el kinestésico, que es el estudiante que debe estar moviéndose todo el tiempo, haciendo algo. En ese escenario del kinestésico está aquel estudiante que termina rápido sus actividades, se para y queda desparchado sin saber qué hacer. Habrían algunos otros elementos o tipos de estudiantes que podrían aparecer como el instintivo, como el progresivo y como el virtuoso, que tiene algunos elementos que lo hacen un poco diferente, incluso en términos de liderazgo, en el término de asignar una responsabilidad, en el término de poder avanzar más allá de lo que podrían avanzar estudiantes como el visual, el auditivo y el kinestésico. El tercer antecedente que para mí es de importancia son las competencias reales. A veces dicto, por ejemplo, cursos de estadística y me encuentro con la realidad de que muchos estudiantes no saben sumar decimales o sumar con decimales, no saben sumar fraccionarios. Algunas veces se les dificulta hacer divisiones sin calculadora. Eso para poner solamente un ejemplo, pero podría pasar por la lectoescritura, podría pasar por la comprensión de lectura, por el razonamiento matemático, por el razonamiento lógico. Entonces, muchas veces uno asume que el estudiante ya viene con unas competencias. Y en el campo en que nos desenvolvemos, muchas veces hay que detener el avance en el aprendizaje de algunos,
esperando que los otros se nivelen de alguna manera. Y siendo un poco más innovadoras, permitir que aquellos que van más avanzados, pues le enseñen a los que vienen un poco más retrasados en términos de la obtención de esas competencias. Y finalmente, como antecedentes, es mirar realmente la evolución temática que han tenido en un contenido de curso, porque pues uno no administra todos los cursos de una especialización, una maestría, que como expliqué es el ámbito en el que me desenvuelvo, sino lo que ocurre es que uno alcanza a manejar una asignatura dentro de un semestre y espera que ellos hayan obtenido los conocimientos esperados en los módulos previos. Y muchas veces, precisamente por algunas de las dificultades que ya hemos mencionado, el estudiante se espera, para poner un ejemplo, que ya tenga conocimientos de una epidemiología 1, que son conceptos básicos de epidemiología descriptiva, de la descripción, para poder abordar la epidemiología 2, que sería algo muchísimo más analítico, para llegar a una epidemiología 3, que sería algo ya más basado en la validez. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que muchas veces no tienen los elementos suficientes para avanzar, pero gracias al proceso evaluativo han continuado sin que haya un refuerzo que les permita adquirir realmente esa competencia esperada de un curso a otro. Además que muchas veces se espera que al mismo tiempo reciban los elementos contextuales, como puede ser una estadística para este caso, que no siempre reciben de manera adecuada, muchas veces lo reciben con repulsión y lo rechazan o lo rechazan o no adquieren la competencia suficiente para poderlo desarrollar en esos niveles diferentes de la epidemiología. Uno podría tener incluso algunos otros elementos de esos antecedentes y después obviamente algunos que voy a tratar en la siguiente diapositiva. Adicionalmente, pues hay unas realidades, o sea, si bien los antecedentes tienen que ver con el proceso de docencia estudiante, docente estudiante, uno podría entender que hay también unas realidades del proceso de formación en Colombia. O sea, el primero es la concentración. O sea, si uno realmente revisa en la educación superior y específicamente en la educación especializada, el tiempo que puede asignar un estudiante y sobre todo la forma en la cual se concentra ese tiempo para poder dedicarse a los procesos de docencia, docencia-aprendizaje, pues uno encuentra que muchas veces no tiene un tiempo suficiente. Además, muchas veces está en el multitasking, no solamente debe responder por lo que está aprendiendo, sino adicionalmente por sus tareas cotidianas, que muchas veces también requieren algunas labores de aprendizaje adicionales, o incluso de transmitir o enseñar a otros sus experiencias para poder continuar o para poder mantener la fuerza de trabajo en sus campos laborales. Lo segundo es la ocupación. Estamos hablando de que la mayoría de los que trabajan en nuestras áreas son trabajadores del área de la salud, muchas veces con unos horarios extenuantes de trabajo, con la necesidad de tener muchísimos trabajos para compensar de alguna manera un ingreso adecuado y hace que eso se convierta en una realidad que a veces es difícil de abordar, porque pues ¿cómo olvidar eso que el estudiante no va a tener una educación exclusiva que le permita ir mejorando sus competencias, como ocurre en mucha de la educación del norte, dedicada más a investigar y dedicada más a producir ciudadanos ejemplares, como veíamos en su momento en este diplomado? Lo tercero es la necesidad de trabajar en casa. Gran parte de nuestros diseños curriculares parten de un escenario en el cual hay un trabajo en aula y un trabajo independiente. Y mucho de ese trabajo independiente no se puede hacer porque el trabajo independiente significaría trabajo en casa y el estudiante no necesariamente tiene la posibilidad de tener ese trabajo en casa. El otro es la diferencia generacional. Nosotros vemos en las aulas de clase personas que ya están un poco en la madurez de su trabajo, que pueden aportar mucho en términos de experiencia, pero en habilidades de muchos de los elementos que se necesitan para los temas que se tratan, que tienen que ver con software muchas veces, que tienen que ver con conceptos un poco de avanzada matemática. Es posible que ellos hayan tenido menos contactos si son de generaciones más mayores que si son de generaciones menores. Entonces, esa diferencia generacional significa, por ejemplo, que en un escenario yo pueda tener personas que les rinda mucho el trabajo en sistemas, pero haya otros en que haya casi que enseñarles a manejar un teclado.
Y eso hace que también la realidad me lleve un poco a enfrentarme a cómo me adapto a esas necesidades de los diferentes tipos de estudiantes. Y eso sumado un poco al analfabetismo en muchas áreas. No solamente el analfabetismo como lo entendemos, sino el analfabetismo digital, el analfabetismo del uso de las redes sociales, el analfabetismo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que hace que uno muchas veces para involucrar esos elementos dentro del aula tenga un poco que poner al día a los estudiantes en su uso, incluso de cómo incorporarlos en los métodos que usamos en epidemiología. El siguiente elemento tiene que ver con el desempeño, que ya es mi desempeño como docente. Para mí es vital el contacto visual. Con todo lo que ha pasado con la pandemia, la dificultad para contactarme con los estudiantes se ha constituido en un reto importantísimo. He visto que algunos docentes lo que hacen es obligar a abrir la cámara. Muchos estudiantes por algunas situaciones pues están en unas condiciones de su comodidad y hace que sea difícil que compartan y suelen o prefieren muchas veces decir que la cámara no les sirve, incluso que el micrófono no les sirve. Pero para mí es muy importante el contacto visual en el aula porque me permite un poco identificar a aquellos que han tenido dificultades para entender un concepto y sobre todo para ayudarles directamente en la aplicación de los mismos. Como les digo, mucho de lo que tengo en mis procesos de enseñanza tiene que ver con el uso de tecnologías de la información y la comunicación y enseñarlas un poco de manera remota es complejo. Porque pues inicialmente tenemos una dificultad en el acceso a Internet, una dificultad en tener computadores modernos, una dificultad en tener un solo tipo de computador, un solo tipo de sistema operativo. Entonces el contacto visual tiene que buscarse una forma de hacerlo en el aula virtual. El uso de ejemplos, creo que es gran parte de mi ejercicio docente, es tratar de basar el aprendizaje en mis propias experiencias, en las experiencias de otros, en las lecturas que he hecho, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde la literatura misma, porque mucho de lo que hacemos en epidemiología, algunos lo han escrito. O sea, si uno lee el ensayo sobre la ceguera, no termina siendo más que la investigación de un brote hasta la página 104. Y así podría poner muchas enumeración de cosas que uno puede vivir en su vida cotidiana que le pueden servir como elementos docentes importantes. Lo tercero es en la aplicación, o sea, finalmente el estudiante espera que uno le enseñe el método, pero que luego pueda obtener la competencia de interpretar ese método. Me gusta mucho que mi desempeño en el aula sea una experiencia divertida. A veces utilizo, algunos estudiantes dicen que a veces un poco en medio de la camaradería trato de vincularlos a todos en chistes que tienen que ver sobre su propia interacción con los otros en clase, casi como en el escenario de lo que alguien diría de una manera muy peyorativa un bullying. Eh, el hecho de mantener a una actualización docente que no actualiza, que no lee, pues va a ser muy difícil que lleve a la vanguardia a sus estudiantes, que necesita un repaso continuo y que necesita unos retos subliminales, retos de ponerse el horizonte, eh, de ser cada vez más al día, cada vez más a la vanguardia. Muchas veces yo empiezo algunas clases diciéndoles, miren, hoy día, muy posiblemente si yo hubiera explicado esto hace 20 años, lo hubiera hecho así. Hoy, 20 años después, posiblemente tengo que abordar otros elementos que ya hacen parte de la ciencia de los datos, de las grandes inteligencias artificiales. Entonces, esos retos muchas veces quedan en el imaginario del estudiante y muchos lo profundizan. Incluso algunos siendo creativos construyen sus propuestas de investigación en ese ámbito. Eh, y adicionalmente, pues tengo que visualizar el proceso de evaluación. Para mí la evaluación es un proceso didáctico en sí. Es un proceso en el cual yo construyo evaluaciones web en las cuales el estudiante tiene la posibilidad de hacerlas muchas veces, pero para poderlas hacer tiene que investigar, tiene que hacer talleres, tiene que llegar un poco a la mejor respuesta posible. Y eso se me vuelve un proceso didáctico en sí. Mi evaluación está basada en la confianza. Muchos dirían, bueno, pero si usted les presta el enlace para que lo diligencien en casa, en los procesos que no son virtuales, pues ellos se van a reunir y construir las respuestas entre sí o se van a compartir las respuestas a través del WhatsApp. Pues para mí también eso es parte del aprendizaje cruzado. Y además los procesos de evaluación que trato de liderar son procesos basados en investigación. Finalmente, quiero hablar un poco sobre los retos. Los retos que significa este escenario de docencia para mí tiene que ver primero
¿Cómo hacemos para convertir, y esto ha sido una experiencia vital, todo lo que ha ocurrido con el COVID-19, de convertir mucho de nuestro ejercicio docente de dictar clase en un ejercicio virtual que se puede grabar, como lo estoy haciendo en este momento? Y que realmente el aula se convierta en el escenario del trabajo independiente, un poco siguiendo algunas recomendaciones de autores finlandeses, de autores holandeses, que insisten mucho en que realmente el escenario del aula es un escenario para resolver problemas y no un escenario para dar conocimientos o para transferirlos. Creo que también es importantísimo que cada vez los instrumentos virtuales se introduzcan en la experiencia de aprendizaje, y eso significa ser versátil. Eso era un poco lo que quería compartir de lo que puede ser el ejercicio, mi ejercicio de preparación de una clase que tiene todos esos elementos que acabo de explicar.